Hola, hola, esto es Agrimundo TV Podcast con Will Caban. Bienvenidos amigos de Agrimundo TV Podcast. Aquí estamos iniciando nuestra primer episodio de la segunda temporada. Como bien recuerdan, nuestro episodio 20, ya hace un poquito más de un año, estuvimos conversando con el mundialmente reconocido ingeniero agrónomo y querido amigo de la industria, el ingeniero Sergio Cedeño Amador. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Will, y Agrimundo también por esta entrevista. Muy contento de estar aquí nuevamente contigo, que compartimos la pasión por la agricultura. Gracias, Sergio. Vamos entrando con el tema latente en este momento. Sé que te han entrevistado varios medios. El niño, cuéntanos, tú has vivido 2 niños. Si nos puedes entrar comentando el del 82 y el del 97, sería muy interesante para nuestra audiencia. Bueno, nosotros como agricultores hemos soportado muchos niños, ¿no? Pero los más importantes o los más dañinos fueron los del año 82-83 y el del 97-98. Y refiriéndonos a este último, 97-98, que es el que más sufrimos en el campo, porque fue casi año y medio de lluvias, 8.000 milímetros de agua, ¿no? Entonces, las plantaciones de banano, las plantaciones de cacao, de palma, etcétera, estuvieron mucho tiempo inundadas. Cuando las inundaciones son cortas, los cultivos sobreviven. Cuando el agua baja rápido de un día para otro, pues los cultivos se recuperan, sobreviven. Pero en una inundación como la del Niño 97-98, donde las plantaciones permanecían inundadas con 1,5 metros de agua o 2 metros de agua durante una semana, entonces no hay planta que resista esa inundación, y entonces sea banano, sea cacao, sea cualquier cultivo, fallece, se pierde. Y eso fue lo que pasó en el 97-98 aquí en Ecuador, pues, y también en el Perú, ¿no? Y provocó una desgracia, una calamidad nacional en el país, en Ecuador. Tanto así que muchos bancos posteriormente al Niño, muchos bancos quebraron porque los agricultores no podían pagar las deudas. Y el comercio y otras actividades también se afectaron porque están completamente ligadas a la agricultura, ¿no? Entonces, de allí es que vino la dolarización del Ecuador en el año 2000. Fue producto de ese niño, ¿no? En el caso de las camaroneras, coincidió también que el niño trajo el virus de la mancha blanca. Y en el Ecuador, pues, tú sabes, Will, que hay una superficie de 250,000 hectáreas de camaroneras, de piscinas camaroneras, y 220,000 hectáreas de banano, y 600,000 hectáreas de cacao. Esos 3 productos son los principales de exportación en la costa del Ecuador, que son los que se vieron seriamente afectados, y la recuperación tomó algunos años. Es parecido. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿qué es lo que hace el daño? ¿La lluvia viene desde la sierra o viene combinado desde el mar y golpea la infraestructura, los puertos, etcétera? Obviamente sin producto para exportar queda, no importa de dónde viene, ¿verdad? Pero hablabas de inundaciones y no sé si hay deslaves, deslices, la infraestructura, ¿cómo queda afectado? El calentamiento del mar provoca intensas lluvias y tempestades, tanto en la costa como en la sierra. Entonces, el agua viene de la sierra y de las lluvias, de las montañas y de las propias lluvias. Y debido a que los ríos no han sido dragados, no han sido trabajados para soportar una inundación de esa naturaleza, pues entonces los ríos permanecen embancados y el agricultor no tiene cómo sacar el agua.
por más drenajes que los agricultores, como en este caso de hoy, del año 2026, que estamos esperando un niño que no sabemos la intensidad que tenga, pero los agricultores estamos limpiando los canales de drenaje, canales primarios que son pequeños, secundarios o terciarios que ya tienen pues 2 metros de profundidad. Limpiando eso, porque toda esa agua que se acumula ahí va a dar a los ríos. Pero si los ríos no se limpian, entonces el agua de la finca, de las haciendas, no sale al río. No hay cómo salir. Entonces permanecen anegadas y completamente sin poder sacar el agua a los ríos. Y los ríos pues van al mar. Entonces es una cadena, como yo le decía, es como una telaraña, ¿no? Toda esta telaraña conduce a los ríos, y de los ríos va al mar el agua. Pero si los ríos están embancados, inmediatamente se desbordan y el agua de las haciendas no sale a los ríos, porque los ríos están crecidos, como dice aquí el Montubio, ¿no? El río está crecido y se desborda inmediatamente. Uno no ve ni siquiera dónde es la orilla. Y es un desastre terrible, ¿no? Que ojalá no se equivoquen los señores meteorólogos con este aviso, ¿no? Hablan de un super niño. Ahora mi pregunta es, ¿la cordillera de los Andes también juega un papel en atrapar las tormentas, no deje que pase por el continente hacia Brasil, etcétera? Bueno, la cordillera de los Andes conduce todo el agua de los propios ríos que van bajando. La mayor parte bajan hacia la costa, ¿no? Entonces estos ríos van destruyendo la infraestructura vial y de los puentes. La cantidad de puentes que se cayeron en el Niño del 97 y 98 es innumerable, ¿no? Entonces no había comunicación interna en el país, no había transporte de todo lo que sirve de alimentación, pues no, de las legumbres, de los granos, etcétera. Fue una calamidad terrible nacional en el año 97-98, que como digo, hasta los mismos bancos sufrieron y pocos bancos sobrevivieron a esa desgracia, ¿no? Ahora los agricultores, muchos después del Niño se retiraron, vendieron o los embargaron, y pocos continuamos porque lo único que sabemos hacer es sembrar, y entonces tenemos que seguir sembrando y recuperándonos, ¿no? ¿Cómo se recupera uno de eso? Es largo y costoso, ¿no? Felizmente hay algunos bancos que ayudaron a los agricultores a recuperarse, ¿no? Y has nombrado varios temas bien interesantes para que nuestros televidentes entiendan la altura, la experiencia suya. Has manejado los más grandes cultivos en el Ecuador de cacao, de banano, has batido récords mundiales, en el mango, manejaste la finca Pibano de 570 hectáreas. Cuéntanos un poco de su trayectoria profesional. Bueno, como llevo 50 años de graduado, soy agrónomo zamorano, 52 años de graduado, y desde el primer día de graduado hasta el día de hoy, pues sigo ligado a la agricultura, porque esa es la pasión que compartimos con Will y con muchísima gente, ¿no? Pues si no tenemos pasión para la agricultura, entonces ya nos hubiéramos cambiado de profesión o de actividad. He trabajado, pues, como dices, en los cultivos de cacao, de banano y de mangos principalmente, pero también en arroz, caña de azúcar y ganadería. Refiriéndonos al primero, al principal cultivo del cacao, pues soy quinta generación en mi familia sembrando cacao, y gracias a un ingeniero ecuatoriano, Homero Castro, que descubrió una variedad milagrosa de cacao, CCN 51, que significa Colección Castro Naranjal. El país hoy, 90% de su cacao es de esa variedad CCN 51. Y en el Perú también,
En el Perú no tal vez el 90%, pero sí como 70% de las plantaciones corresponden a esta variedad de la más alta productividad del mundo. Y fue la hacienda nuestra, la hacienda Cañas, donde se hicieron los primeros cultivos en el año 89 de esta variedad. Y esta hacienda sirvió como una especie de estación experimental privada donde acudían cientos de, tal vez hasta miles de agricultores, de industriales, de turistas, de estudiantes, etcétera, que querían ver ese milagro ecuatoriano de esta variedad de cacao que produce de 2,5 a 3 toneladas por hectárea año, lo cual pues no la produce ninguna otra hasta el momento. Ojalá que las investigaciones que se siguen haciendo en los distintos países cacaoteros pues pronto salgan nuevas variedades, pero todo eso condujo al Ecuador, que estaba en 8º lugar en el mundo en producción de cacao hace 15 años o 20 años, hace poco. Hoy día el Ecuador está en 2º lugar en el mundo, después de Costa de Marfil y empatando con Ghana con 600.000 toneladas de cacao, ¿no? Cuando hace 15 años producía solo 100.000. Y lo mismo caso ocurre en el Perú. El Perú producía 50, 60.000 toneladas hace 15, 20 años. Y hoy día, con el CSN 51, Perú ya está en 170.000 toneladas anuales, empatando al Brasil, que el Brasil cayó de una producción de 400.000 toneladas anuales, cayó a menos de 150.000 toneladas, producto de la enfermedad conocida como la escoba de la bruja. Y hoy día el Brasil trata de recuperarse con nuevas variedades, pero también con el CSN 51. O sea, hasta aquí es la salvación, porque cualquier cultivo con los precios actuales, con los costos, mejor dicho, con los costos actuales de los insumos, de la mano de obra, de la electricidad, ningún cultivo, sea cacao, banano, mango, caña, etcétera, ningún cultivo puede sobrevivir si no es con alta productividad. Si hay variedades de mango de baja productividad, uno va directo a la quiebra. Y eso pasa con cualquier cultivo, ¿no? Entonces, el agrónomo, el agricultor, tiene que buscar las variedades de mayor productividad para sobrevivir en este mundo distinto al de hace 30 años, ¿no? Cuando todo era barato. Hoy día un saco de urea, de fertilizante, es una cosa que todos los días sube. Claro, hoy día tenemos el problema de la guerra con Irán y eso pues ha encarecido. El precio del petróleo ya estaba en $120 ayer, etcétera, ¿no? Pero aún así, los fertilizantes, que son la vida de las plantaciones, son hoy día pues demasiado costosos, ¿no? Entonces, si hay un cultivo que no produce, mejor es cambiar a otro cultivo o no se puede continuar, ¿no? Sí. Y como muestra de su amplio reconocimiento y conocimiento de los temas, es bien interesante que el mundo sepa, la gente que te han venido a visitar, todas las grandes multinacionales han venido a tocarle la puerta a nuestro amigo Sergio Cedeño por su amplio conocimiento. La World Cacao Foundation estuvo visitándote hace como un año y piquito, ni hablar de la Dole, etcétera. Las grandes multinacionales han venido a saber cuál es el secreto, ¿no? Sí, en el caso del cacao, pues hemos tenido visitas de casi todas las industrias de chocolate que existen hoy día, ¿no? Mondelez, Mars, Nestlé, Hershey, Ecom, Olam, todas estas industrias o grandes industrias que mueven y Barre Callebaut, que mueven el cacao del mundo, nos han visitado porque llama la atención esta productividad. Antiguamente el cacao se manejaba, hace 30 años, o sea, hace poquito el cacao se manejaba
antitécnicamente, ¿no? Recién se comenzó con esta variedad a trabajar con toda la tecnología que se usa en banano, con equipos de riego, con nutrición, con análisis de suelo, con agricultura de precisión. Entonces, el cacao hoy día cambió de visión al menos aquí en América. Todos los cultivos que hay desde México hasta el Perú, porque más para abajo ya no hay, están convirtiéndose a ser cultivos tecnificados para lograr una productividad que le permita sobrevivir y tener rentabilidad, ¿no? Y lo mismo pasa en banano. Hay plantaciones de banano que producen 2.000 cajas por hectárea, no pueden sobrevivir con los costos actuales de fumigaciones y de fertilizaciones, de riego, de drenaje, etc. Y nosotros logramos 4.000 cajas por hectárea en banano en 9 haciendas con 750 hectáreas. Entonces eso también causó la venida de innumerables productores de banano de América Latina y también de Filipinas, para ver cómo es que se hace producir 4.000 cajas de banano por hectárea. Y nada es secreto, porque lo que hicimos nosotros en las haciendas de banano, de cacao y de mango fue siempre tener las puertas abiertas, menos para los ladrones. Sí. pero las puertas abiertas para todo el que quiera intercambiar conocimiento con nosotros, porque nosotros no somos estrellas, sino simplemente pues humildes campesinos que hemos estudiado y que seguimos estudiando todos los días. Por eso yo admiro a Will Caban, que es un apasionado estudiante de todo lo que salga nuevo, y eso me traspasa, me encanta eso, ¿no? Que debemos seguir aprendiendo y todos los días seguimos aprendiendo, y en esta agricultura es así, ¿no? Sí, mira, hay varias cosas que te describen, ¿no? O sea, dicen que para ser una gran persona tienes que tener curiosidad, y tu vida se ha marcado por tu curiosidad de entender, de mejorar sistemas, ¿no? Y el segundo punto que es supremamente clave es un buen sentido de humor, ¿no? Para poder enfrentar todos los obstáculos en la vida. Y el tercero es humildad, ¿no? Y eso en el buen sentido de la palabra. Tú tienes esas cualidades que te hacen único y que te hacen una persona buscada por todo el mundo, ¿no? Para que compartes. Algo muy interesante que has hecho, lograste incorporar en tus haciendas el aspecto de agroturismo. Y ha tenido muchos éxitos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se fue saliendo ese tema, que es algo que nuestra audiencia tiene que escuchar y aprender, darle múltiples entradas, ¿no? al negocio. Bueno, yo creo que el agroturismo es otra fuente de ingresos para cualquier actividad agrícola, ¿no? Antes de comenzar nosotros con el Tour del Cacao y el Tour del Banano, que lo hemos mantenido más por casi 30 años, yo fui a visitar el agroturismo de las uvas en Chile, y fui a Trujillo, a Perú, a ver los cultivos de aguacate, y estuve en Panamá visitando el agroturismo de la ganadería, etcétera, el café en Costa Rica, etcétera. Así que nosotros hicimos el Tour del Cacao, enseñándole a la gente, pero sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque hemos visto que los jóvenes están desligados de la agricultura, y los niños peor, pues. Entonces, los jóvenes viven como digo yo, en la selva de cemento, que son las ciudades, y ellos no van a los campos. Y entonces no conocen el nombre de ningún árbol, de ningún río, de ningún pájaro. Por eso, esa es otra actividad que, aparte del agroturismo, nosotros soy presidente de una fundación de cultura Montubia, que trata de preservar las tradiciones y difundirlas, las tradiciones, las costumbres, las leyendas, las poesías del campesino, en este caso de la costa del Ecuador. Y viendo
los modelos que existen de mantener el folclore en algunos países, como por ejemplo en México, ¿no? Que son orgullosos de ser charros, Claro. y en Argentina gauchos, y etcétera, ¿no? Entonces nosotros somos montubios acá en la costa y nos apasiona la agricultura, y este caso del agroturismo, más que un ingreso fuerte, era y es un placer de recibir a tanta gente y compartir y aprender de ellos. Sí. Tanto así que has escrito un libro que ha sido recibido, ¿no? De una forma fantástica. Inclusive en la inauguración de tu libro en Quito, nombraban, estaba viendo hoy en YouTube un poco la historia, cómo los Amador vinieron desde Cartagena de los Indios por el río Magdalena, por el Pasto, ¿no? Entrando a Guayaquil. Es una fabulosa historia, ¿no? De que, y que transmites, y soy muy orgulloso de ser tu amigo por todas las causas que defiendes, y tu primordialidad en enseñar a las futuras generaciones. En eso eres un maravilloso embajador de la Universidad Panamericana, el Zamorano, y juegas un papel muy importante ahí. Muchas gracias, Will. Sí, nosotros estamos empeñados en eso, ¿no? De que si un granito de arena podemos dejar, es eso, ¿no? Que atraer a los jóvenes, a enseñar a los jóvenes que no solamente la agricultura, porque el agricultor tiene que saber de todo lo que le rodea, de toda la naturaleza, los nombres de los pájaros, de los árboles, de los ríos, de los mamíferos, etcétera, ¿no? Y para eso hacemos pues visitas a colegios, a escuelas. Yo soy miembro de la Academia de Historia del Ecuador también, y ese libro que tú mencionas, que se llama Tesoros Montubios, es como una enciclopedia de la cultura montubia, ¿no? Comprende inclusive hasta un vocabulario montubio, que ya lo vamos perdiendo. La gente del campo va perdiendo ciertas palabras porque la televisión pues va contagiando de otros acentos y de otros vocabularios que antiguamente usábamos, se van perdiendo, ¿no? Y lo mismo, se van perdiendo ciertas costumbres de la gastronomía, de la vestimenta, de las leyendas, de los cuentos, y todo lo que concierne a la cultura del campesino de la costa del Ecuador, ¿no? Y hablando de ese tema de ayudar a las futuras generaciones, sobre todo en el tema de alimentación, sé que en el último año has estado indagando, visitando, conociendo un poquito al tema de la breadfruit, la panafruit, tiene varios nombres, ¿no? Frutapana, y es algo que trae posibilidades de alimentar a gente de bajos recursos, de ayudar tiene muchos usos, ¿verdad? Como tostones o como harina, muchos platos. Has estado en el Caribe visitando. ¿Nos puedes contar un poquito de tus observaciones? Sí, mira, el breadfruit, que le llaman pana en Puerto Rico, y en República Dominicana le dicen buen pan, y en Centroamérica le llaman mazapán, es una fruta procedente de Tahití, de la Polinesia. Y desde hace más de 200, desde 1790, llegó al Caribe en el famoso Bounty, el barco que se filmó una película, El motín del Bounty. Entonces esta es una fruta también milagrosa, ¿no? Que no se la ha aprovechado en su verdadera magnitud. Solo los países caribeños la han aprovechado y la siguen difundiendo y la siguen sembrando. Y hoy lo más importante es que en California, cerca tuyo, existe un laboratorio de plantas de breadfruit in vitro. Entonces ya ahora se está enviando plantas de breadfruit 5,000, 10,000, 20,000 de un solo golpe a islas como Haití, donde la pobreza es brutal. Y en ese país, y en Jamaica, y en Barbados, y en Puerto Rico, y en Dominicana, y en todas las islas del Caribe, se está sembrando masivamente, porque es una alimentación de primera. Se hacen innumerables platos de la gastronomía típica del Caribe.
Eh, el árbol no sufre casi de enfermedades, crece rápido y produce más de 200 frutas por año. Y cada Wow. fruta pesa 2 kilos o 3 kilos. Entonces Increíble. no tiene semillas. Entonces la reproducción tiene que ser asexualmente, por medio de injerto o por medio del laboratorio de propagación in vitro, que es lo último que se está haciendo en esta fruta milagrosa, que no tiene gluten y que ya se hace pan y se hace toda clase de especies de papas, papas fritas y crackers y comidas. Es innumerable la cantidad de platos que se hacen con esta fruta milagrosa, ¿no? Entre tus grandes pasiones existen los sombreros Montecristi, uno que cargas puesto ahorita. ¿Nos podríamos contar la gran historia? Porque mucha gente lo llamaban Panama hats y nada que ver con Panamá. Cuéntanos, querido Sergio. Bueno, esta es una historia interesantísima, ¿no? Y linda, porque la paja toquilla con la que se hacen los sombreros no es una palma, pero parece palma la hoja. Pero esta planta, toquilla, es originaria también de Centroamérica y el norte de América del Sur. Es decir, no es originaria del Ecuador, pero fue el Ecuador el que la adoptó para hacer los famosos sombreros desde la época colonial, ¿no? Y después, ya a inicios del siglo pasado, el presidente de Ecuador, Eloy Alfaro, cuyo padre era exportador de sombreros a Panamá justamente, porque tenían relaciones familiares con Panamá. El padre del presidente inicia estas exportaciones de sombreros a Panamá. Y luego, cuando el presidente Teodoro Roosevelt de Estados Unidos, visita el canal de Panamá en construcción, el primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, pariente mío, le entrega un sombrero fino de Montecristi, que es el pueblo donde se los hace. Y entonces el presidente se pone este sombrero y sale en toda la prensa, en todos los periódicos, y luego se comenzó a enviar sombreros a todos los trabajadores del canal de Panamá. Entonces se popularizó en Panamá. Pues de ahí viene ese nombre, pero el sombrero no es hecho en Panamá, sino aquí en Ecuador, en Montecristi, en Jipijapa, que también los antiguos le dicen, artistas de cine viejos, le dicen un Jipijapa. Otros reconocen al Montecristi, y ahora pues se hacen también excelentes sombreros en Cuenca, en Ecuador, ¿no? Entonces, la finura del sombrero depende del grado. Se mide con una lupa de 1 pulgada cuadrada y se mide cuántos tejidos hay en esa pulgada cuadrada. Mientras más tejidos hay, pues, por ejemplo, un sombrero de 40, 50 grados es un sombrero que vale $2.500. Anteayer que estuve en Cuenca me pidieron ese valor, ¿no? $2.500. Claro, el mío es baratito nomás. y los sombreros tienen una cualidad, ¿verdad? Que son muy duraderos, los puedes doblar, o sea, meter en el bolsillo, sacarlo, o sea, obviamente es un pecado, ¿no? Pero en el dado extremo es casi como seda, ¿verdad? O como las sábanas muy costosas tienen más puntos, ¿no? O sea, de 800 puntos, etcétera. Así es, las personas que tejen generalmente el sombrero en la noche, cuando la paja se suaviza, y muchos tejen en una fuente de agua, entonces debajo del agua, y empinados con el pecho contra el suelo. Es una postura muy incómoda para tejer el sombrero, pero esa es la forma de cómo ellos hacen. Y cada sombrero, pues, como digo, claro, es un lujo o un adorno, y se ha vuelto a poner de moda en todo el mundo, porque pasó una época que ya no se usaba sombrero.
Pero ahora con el calentamiento global, ¿quién no va a usar sombrero? Porque caso contrario te cocinas, ¿no? Entonces el sombrero ha vuelto a usarse, es una costumbre que se había perdido y que ahora nuevamente ha resurgido. Usar sombrero y más usar un Montecristi. Interesante. Un hombre, como hicimos en inglés, un Renaissance man, ¿no? Un hombre multifacético, escribes, estudias, tienes tiempo para los jóvenes, eres un maestro en el campo, embajador de los zamoranos, los sombreros Montecristi que estás adornando ahorita. Hay mucho que aprender de nuestro amigo Sergio Cedeño Amador y esperamos tenerlo como huésped honorario en las veces que nos quiera visitar. Gracias por acompañarnos, Sergio, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Will, y a Agrimundo también. Muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes. Ha sido un placer tenerte como nuestro primer episodio en la segunda temporada. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes.